que conforman la pared abdominal anterior. En este caso, de lo más superficial, podemos encontrar lo que es la piel. Sabemos que un aspecto muy importante de la piel bueno, uno de los componentes son las líneas de Langer, que describen la orientación de las fibras dérmicas dentro de la piel. Esto es muy importante cuando se ve en materia, en materia quirúrgica por las suturas que se hacen. ¿Por qué? Porque en la parte abdominal anterior estas tienen una disposición transversal, como podemos ver, es casi oblicuo. Lo que quiere decir que una sutura siempre va a cicatrizar mejor si se siguen las direcciones de las líneas de Langer. Por lo tanto, una incisión completamente vertical, sabemos que va a tener tensión, más tensión lateral por la misma disposición de las líneas de Langer. Y esto quiere decir que la cicatriz de una incisión completamente vertical, es decir, que sea perpendicular a las líneas de Langer, van a cicatrizar de peor manera. En este caso podemos ver lo que son cicatrices más anchas en comparación a los cortes transversales. De hecho, igual cuando se hacen lo de la cirugía de apéndice, también, si han visto una, está de manera oblicua, lateral, siguiendo las direcciones de las líneas del Langer en esta zona de la pared abdominal. En la siguiente diapositiva, bien, la segunda capa que nosotros podemos notar es el tejido subcutáneo celular. Sabemos que es parte del tejido adiposo y que se divide en dos fascias. La primera, la más superficial, es la fascia de Camper, que tiene predominancia con tejido adiposo, aunque claramente tiene su componente fibroso, que es la parte más superficial, seguido por tejido adiposo abundante y en lo más profundo tenemos también la fascia de Scarpa. Puede separarse en una capa superficial de ependimia adiposa, que voy a mencionar, y una túnica más profunda y membranosa, llamada fascia de Scarpa. Solo voy a cerrar esto. Bien. En la imagen podemos verlo, ¿no? Esa fascia de Camper, la cosa amarillita es el tejido adiposo y luego viene la escarpa de fascia. Ahorita vamos a ver las diferentes capas musculares y sus respectivas fascias y ligamentos. Bien. Otro componente de la pared abdominal es la vaina del recto. Nosotros conocemos esos músculos rectos que vemos acá, que son esas, se le podría llamar óvalos, que es tejido muscular, y tienen su propia aponeurosis. En este caso vamos a ver que en los laterales tenemos músculos que de superficial a lo interno es el músculo oblicuo externo, el oblicuo interno, tenemos el músculo transverso y las diferentes fascias y el peritoneo que vamos a ver más adelante. Cabe recalcar que cada músculo tiene su propia fascia y también esas fascias contribuyen a la resistencia de la pared abdominal, que de hecho, tal vez no lo mencioné, la función de la pared abdominal como tal, todas esas capas se ayuda obviamente para la contingencia de los órganos internos y también para diferentes funciones, en este caso de los músculos como la respiración y las funciones fisiológicas como la defecación, incluso para el habla, en fin, todo lo que necesites una presión positiva en la cavidad abdominal, todo para ello sirve. Y posteriormente vamos a ver que también esto influye en lo que va a ser la fisiología pélvica, principalmente en la mujer. Y pues vamos a ver qué parte de estos músculos forman, te vamos a ver que forman algo. Para formar la vaina, el músculo recto, podemos ver que las aponeurosis de estos músculos se juntan. En este caso es del oblicuo externo, del interno y del transverso del abdomen. Es decir, músculos del flanco. Y estas, las inserciones de sus vainas forman la vaina del recto. Bien, aunque estas vainas podemos ver que tienen una vaina interior del recto y una vaina posterior del recto. En este caso, son diferentes músculos que la forman. La aponeurosis la fascia del oblicuo externo y
Sí, perdón. Del oblicuo externo y la vaina que tiene el oblicuo interno tiene dos, ¿no? Es una externa y una interna. En este caso, la parte que está más anterior de la fascia del oblicuo interno junto con la fascia del oblicuo externo forman la vaina anterior del recto. Ahora, la fascia más interna del oblicuo interno más la fascia del músculo transverso del abdomen van a formar la vaina posterior del recto, junto también con la fascia transversal. En la siguiente diapositiva, por favor. Bien. Ahora vamos a ver lo de la fascia transversal. Disculpen. En esta capa delgada de tejido fibroso se encuentra la superficie interna del músculo transverso del abdomen. Y también lo que vamos a ver, el siguiente componente que ya entra en contacto con esta fascia es la de la grasa peritoneal. Por lo tanto, forma una capa poneurótica general que recubre la cavidad abdominal. También el peritoneo lo vamos a ver en un apartado que también es muy importante. Y podemos ver que en la parte inferior, esta misma fase se pliega con el periosto de la sínfisis púbica en un punto lateral a la inserción del músculo recto. Como ven, todos estos músculos que son los músculos del flanco van a conectar con la vaina del recto para así dar sostén a toda la cavidad abdominal. En la siguiente diapositiva. Creo que ok, sí, pensé que repetí la diapositiva, pero es información diferente. Esta es de la importancia, se le podría llamar tal vez quirúrgica o anatómica meramente, que esta neurosis, lo de la fascia transversal, se reconoce mejor como una capa que se separa con disección roma o cortante de la superficie anterior de la vejiga durante el acceso a la cavidad abdominal. Es decir, esta fascia, la fascia transversal, está en contacto directo con lo que va a ser ya los órganos internos, en este caso, pues la vejiga. Y también se lo conoce como la última capa de tejido que se penetra para obtener acceso extraperitoneal hacia el espacio rectopúbico. Es decir, esta es la última, se le podría decir la última capa antes de ya llegar al espacio peritoneal y a todos los órganos internos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el peritoneo. Sabemos que es un tejido que recubre la superficie interna de las paredes abdominales, está en contacto con los órganos internos, bueno, a excepción, claro, de que vamos a ver que tiene dos capas. Y en este caso vamos a ver que es el peritoneo parietal. Y existen 5 pliegues verticales de dicho epitelio, que surgen como distintas estructuras. Los 5 pliegues convergen hacia la cicatriz onfálica y se les conoce como ligamentos umbilicales. En este caso del peritoneo parietal, vamos a ver que en la fisiología fetal, con diferentes vasos y que posteriormente, al perder su funcionalidad, se volvieron ligamentos, pues este peritoneo parietal tiene contacto con ellos. En las siguientes diapositivas vamos a explicar la diferencia. Bien. En la imagen de la derecha podemos ver esos ligamentos y ahorita vamos a explicar lo del peritoneo. Son diferentes pliegues. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Lo que puse, ¿no? No, disculpa, la anterior entonces, no puse la imagen. Creo que te pasaste una. Esta. Bueno. Creo que te pasaste una, es esta. Sí la ven, es la del corte, donde se ve la vejiga con un corte. Bien. Sí, esa se ve. Como ya dijimos, estas escrituras...
Ok, gracias. Estas estructuras van a converger en lo que va a ser la cicatriz umbilical y pues son remanentes de diferentes vasos que vamos a ver a continuación. Tenemos el uraco, que era eh, un remanente del alantoides en la vida fetal. Forma lo que va a ser el ligamento mediano, un conducto fluido que se extiende desde el vértice de la vejiga hasta la cicatriz umbilical. Es decir, tiene una conexión con la vejiga. Lo importante de esto, del uraco, es si el uraco es permeable en ciertas patologías, podemos encontrar expulsión de contenido de la vejiga hacia la pared anterior abdominal. Esta es la importancia clínica de esto. Si el uraco es permeable, en teoría, que en la vida adulta no debería ser así como tal. Se extiende desde el intestino, bueno, esto ya es en el feto, desde el intestino posterior fetal hasta el cordón umbilical. En el adulto, pues lo que podemos ver es un remanente que está pegado en la vejiga hacia la cicatriz umbilical. Ahora, bueno, ese uraco es lo que podemos ver con la flechita roja. En teoría. Que está pegado en la parte posterior de la vejiga, lo pueden ver, con la flecha roja. Es la más, sí, es la más medial. Ahora, los dos ligamentos umbilicales mediales, que podemos ver con la flechita amarilla, se forman con las arterias umbilicales clausuradas que se conectaban con las arterias ilíacas internas con el cordón umbilical. En este caso es ya sobre la fisiología circulatoria del feto. Las arterias ilíacas internas se conectaban con el cordón umbilical para la irrigación propia de las extremidades inferiores del feto. Al ya no ser necesaria esta circulación, pues sabemos que todo tejido circulatorio, que es lo de los vasos sanguíneos, al no tener irrigación, se vuelve tejido fibroso, en este caso ligamentos, que suele suceder siempre en la fisiología. Y los dos ligamentos umbilicales laterales contienen los vasos epicogástricos inferiores permeables, que es lo que podemos ver en lo más derecho, con la flechita azul. El trayecto inicial de esos vasos es apenas medial al ligamento, que podemos ver. Estamos hablando ahorita de los ligamentos umbilicales laterales, ¿no? El trayecto inicial de esos vasos es apenas medial al ligamento redondo en el tramo en el que ingresa al anillo inguinal profundo, que ya está más en la parte de abajo, casi en la parte superior de la pelvis. En la siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a ver el paquete neurovascular de lo que va a ser la pared abdominal anterior. Podemos ver que son diferentes ramas. En este caso tenemos ramas femorales, que son las arterias epiglácticas superficial. Estas están en el lado derecho, el nombre de las arterias, ¿lo pueden ver? Está en el lado derecho. Podemos ver la arteria epiglástica superficial, que es esta que está señalando el compañero, que es la que parece un arbolito que se va más hacia arriba. Esta que está casi en medio, que llega casi al ombligo, esa ramita que parece un arbolito, es la arteria epigláctica superficial. Todas estas son ramas directas de la femoral, de la arteria femoral. La ilíaca circunfleja superficial, la que está en el nombre de arteria epigláctica superficial, la que está arriba, que dice arteria ilíaca superficial circunfleja. Perdón, sí, ilíaca circunfleja superficial. A ver. Sí. Y la pudenta externa, que podemos ver, el nombre es la más inferior, que está aquí en el lado derecho de la imagen. Se originan directamente de la arteria femoral, justo debajo del ligamento inguinal, en la región del triángulo femoral. Si se acuerdan del triángulo femoral, se originan directamente justo por debajo del ligamento inguinal. En la siguiente diapositiva. Ok, ahorita respecto a la irrigación sanguínea, tenemos también ramas ilíacas externas.
y esas podemos ver que son los vasos epiglácicos inferiores profundos y los vasos ilíacos circunflejos profundos, que son los que podemos ver acá. Algo muy interesante sobre el triángulo de Hellsebach. Es un triángulo que medialmente está limitado por el recto del abdomen, lateralmente por los vasos epiglácicos inferiores, que ya sabemos que es una rama de la ilíaca externa, y por el ligamento inguinal, que forma parte del triángulo femoral. Al principio los vasos epiglácicos inferiores viajan en sentido lateral y luego posterior a los músculos rectos a los que irrigan. En este caso sabemos que estos son los que van a irrigar a la parte inferior del recto. En la siguiente diapositiva. Bien, ahora la inervación, que realmente vamos ahorita a ver los pares de nervios. En este caso los intercostales. La pared abdominal anterior está inervada por las extensiones abdominales de los nervios intercostales. Los nervios intercostales salen de la T7 a la T11 y también por el nervio subcostal de la T12. Muy importante sobre el dermatoma, que es la de sensibilidad, se encuentra en la T10 en el nivel de la cicatriz umbilical. Ese es el dermatoma que se encuentra a nivel de la cicatriz umbilical. Y sabemos que también hay un nervio que proporciona sensibilidad a la piel de la región suprapúbica, que es el nervio ilio-hipoglástico. Y pues realmente más abajo vamos a ver sobre cuáles son los nervios que inervan ya el genital propio de la mujer. En la siguiente diapositiva. Bien, ahorita ya vamos a entrar respecto a la pelvis, vamos a agilizar un poco. Aquí solo un comentario, yo tuve un problema técnico con ello, tuve que rehacer parte de las diapositivas y tal vez algunas imágenes que yo planeaba no están. De todas maneras, pues aquí tienen la descripción y pues vamos a explicar esta parte. Sabemos que la pelvis está formada por los huesos de la cadera, en este caso sabemos que el más superior es el ilion, el más anterior es el pubis y lo que va a ser el lateral, pero posterior, va a ser el isquion. En estos se unen con el acetábulo, que es el que recibe a la cabeza femoral, y por lo tanto ese es el punto en el cual convergen los tres huesos. Ahora, todo este paquete junto con los ligamentos y los músculos van a formar los límites de la cavidad pélvica, que es lo que vamos a ver. Sabemos que el ilion se articula con el sacro en la parte posterior, en la articulación sacroiliaca, y los huesos del pubis se articulan entre sí en la parte anterior. Eso del pubis también es muy importante para todas las inserciones de los músculos que vamos a ver a continuación. La sacroiliaca es una articulación sinovial que conecta las superficies articulares del sacro y el ilion. Es muy importante, más en la mujer. Esta y sus ligamentos contribuyen de forma significativa a la estabilidad de la pelvis ósea, en este caso. Aquí podemos ver rápidamente los forámenes que se pueden notar, que se forman con los huesos, y son importantes porque cada uno de ellos van a pasar diferentes paquetes neurovasculares o músculos que contribuyen a las paredes pélvicas. En la siguiente diapositiva. Bien, aquí parte de la anatomía es ver lo que va a ser el foramen. Perdón, el foramen obturador. Sí, realmente el foramen obturador, que es el que aparece aquí en la imagen derecha, que tiene una membrana que también se le llama membrana del obturador. Y es muy importante porque podemos ver que está sellada a excepción de un conducto del obturador, que en ese conducto del obturador, pues propiamente pasa el paquete neuromuscular para el nervio obturador, que realmente inerva e irriga al nervio obturador, que es del componente medial del muslo. Entonces, por ahí pasa todo el paquete neurovascular que irriga el componente medial del músculo, del muslo. Y también podemos ver los forámenes muy importantes que se forman en la parte posterior, lo que es el agujero ciático mayor y el agujero ciático menor, que está formado por diferentes ligamentos. Entre ellos está el ligamento sacroespinoso, que conecta, pues, obviamente, el sacro con el ilion, y el ligamento sacrotuberoso.
Bien, pues el ciático es uno de los más importantes, el agujero ciático mayor, porque también pasa lo que es el músculo piriforme y también los vasos pudentos internos. Y también, muy importante, el nervio ciático, por este foramen ciático mayor. Y por el menor también pasan otras estructuras que posterior puedo mencionar. En la siguiente diapositiva. Ese es el detalle que les había comentado, que tuve que rehacer las diapositivas, no está la imagen que tenía planeado, pero podemos ver sobre las paredes pélvicas. Les había comentado que las paredes pélvicas, aparte de los huesos, están diferentes músculos y su disposición ayudan a lo que va a ser el sostén y para la función fisiológica de compresión que necesita la pelvis, en este caso para el parto, para la defecación, para la misión, etcétera. Pero podemos ver los diferentes músculos, en este caso las paredes posterior, la pared posterior del músculo y también lateral e inferior de la pelvis están parcialmente cubiertas con músculos estriados y sus fascias, obviamente. Uno de los más importantes es el músculo piriforme, sabemos que surge de la parte anterior y lateral del sacro y ocupa parte de las paredes pélvicas posterolaterales. Por lo tanto, conforma parte de la pared posterolateral de la pelvis interna, en este caso, ¿no? De la cavidad pélvica. Lo que les comentaba es un músculo que sale por el agujero ciático mayor y se inserta en el trocánter mayor del fémur. Por lo tanto, tiene función en la cadera, en la movilidad de la cadera y también movilidad del músculo, ¿no? Y funciona como rotador externo y lateral de la cadera. Y el otro importante también es el obturador interno, que ocupa también ocupa parte lateral de la pared lateral de la pelvis. También tiene la misma función, ¿no? Es un obturador de la cadera. También se origina en las superficies de las pélvicas del ilion y del isquion, y así como de la membrana obturatriz, de la que ya vimos anteriormente. En la siguiente diapositiva. Bien. Estas son las paredes, vimos las paredes, ¿no? Posterolateral. Pero también hay un piso, pélvico, en este caso formado por músculos. Es muy importante porque de ellos se conforman la mayor parte de la fisiología de la mujer. También del hombre, pero en este caso estamos hablando de la mujer. Los músculos que forman el piso pélvico se conocen en conjunto como diafragma pélvico, es un sinónimo. Y consisten en los músculos elevadores del ano y los coccigios. ¿Okay? Junto con sus cubiertas superiores e inferiores de aponeurosis, como ya sabemos. Por debajo del diafragma pélvico, la membrana y el coco perineales también forman parte del piso de la pelvis. Aparte de esos músculos, hay otras estructuras que vamos a ver a continuación. Rápidamente podemos ver sobre los músculos pubococcigios. Bueno, los elevadores del ano tenemos diferentes componentes. Ahorita se los voy a poner. Bien. Podemos ver primero el músculo pubococcijo, que obviamente está pegado desde la pubis hasta el... Miren, en tres componentes. Podemos ver que el más medial es el pubo vaginal, que está conectado directamente con la vagina. Es muy importante que de esta parte no se conecta directa. En el hombre sí tiene un componente que se conecta directamente con la uretra, que ayuda para alzar la uretra para la continencia urinaria. Sin embargo, en la mujer no sucede esto. Lo importante es que con las mismas ramas que conectan con la vagina, eso también eleva y ayuda a la continencia urinaria en la mujer, pero no directamente con la uretra, sino con las ramas que pegan con la vagina. También tenemos con el pubo perineal, que es de la misma rama, es lateral a la pubo vaginal, y también tenemos la pubo anal, que es, también sirven para la continencia. En la siguiente también tenemos el siguiente componente de los músculos elevadores del ano, tenemos el pubo rectal, que vemos que forma un cabecillo en forma de U, que abraza la parte posterior de lo que va a ser los esfínteres anales, y sirve principalmente para la contracción fecal. Aquí con este músculo tenemos que tener cuidado cuando se hacen diferentes procedimientos quirúrgicos, porque al ser dañado produce lo que va a hacer que la mujer no pueda contener sus secreciones fecales. Y también es importante porque tiene conexiones directas con la unión entre el recto
y lo que va a ser el ano directamente. Entonces, por eso sirve precisamente para la contención. Y el siguiente, no sé si lo remerece el pubo rectal, está debajo de de esa viñeta. Y el siguiente es el músculo iliococigio, que es el más delgado y el más posterior que podemos notar, y se origina en el arco tendinoso del elevador del ano. Este es directamente en el arco tendinoso, que tal vez no aparece en esta imagen. El caso es que podemos notar entonces que de la parte anterior, y se va lateralizando hasta la posterior, tenemos en orden, que es el pubo coccigio, que también se le conoce como pubo visceral, el músculo pubo rectal, que sirve para la contención fetal, perdón, y el músculo iliococcigio. En la siguiente diapositiva. Sí, es lo que les explicaba, solo se los adelanté por el tiempo de la exposición. Es el más importante del piso pélvico, los elevadores del ano. Representan un componente crítico del soporte de los órganos pélvicos. También cabe resaltar que tienen un sostén respecto a la tensión y comprensión de la cavidad pélvica para las diferentes funciones que ya mencionamos. Y que obviamente son muy importantes en el labor de parto, que eso ya es otro tema. En la siguiente diapositiva. Bien, esta es otra imagen que se puede ver más a detalle. Sí, cabe resaltar igual que tal vez no lo mencioné de la pelvis, el músculo glúteo mayor también tiene parte de la cavidad pélvica, pero ya en la pared posterior, junto con los otros músculos que podemos ver allá. Pero esto ahorita estamos hablando sobre el piso pélvico. En la siguiente diapositiva, ya para cerrar, bien, vamos a ver sobre la irrigación de la pelvis. En este caso sabemos que lo del diafragma, sí, sabemos que hay ramas parietales y ramas viscerales. Como ya estamos interna de la pelvis, vamos a ver sobre las ramas viscerales precisamente de la ilíaca interna. Si podemos nosotros ubicar la ilíaca interna, que es una rama de la femoral, podemos ver que tiene diferentes ramificaciones. Una de las más importantes es la hipogástrica. También tiene sus derivaciones, como podemos ver, como la arteria mesenteric, pero son derivaciones directas de la aorta abdominal. La arteria ilíaca interna casi siempre se divide en una rama anterior y una posterior en la zona del agujero ciático mayor. Cada división tiene 3 ramas parietales que irrigan estructuras no viscerales, y también hay ramas viscerales, ¿no? como las que vimos. Bien, en la ilíaca interna nosotros podemos ver que tiene una rama posterior. Ahorita la vamos a ubicar en esta imagen. Y esas ramas son la iliolumbar, la sacrolateral y la glútea superior. Solo déjenme ubicar en la imagen para que yo les comente dónde está. Sí, en la parte derecha podemos ver lo que va a ser casi a la mitad. Tenemos la arteria glútea superior, que es la última que les mencioné, la más inferior, la arteria sacra lateral y la iliolumbar. Esas son las ramas posteriores de la arteria ilíaca interna. Está en el lado derecho de la imagen, si lo pueden ver. Y ahora tenemos las ramas anteriores, que son la pudenta interna, que si lo ubican está del lado, pues obviamente del lado izquierdo, la del obturador y la del glúteo inferior. Sí, la del glúteo inferior obviamente está debajo de la glúteo superior, entonces ahí son las ramas anteriores y posteriores de la irrigación. Sí, y pues ya para terminar vamos a ver sobre la inervación. Positiva. Bueno, hablaremos sobre los... Disculpe, solo para terminar la inervación, al parecer no está la diapositiva, no la puse. Sabemos que sobre el diafragma pélvico, la principal inervación son las ramas eferentes somáticas directas del segundo al quinto nervio radicales sacros. Es de la S2 a la S5, en este caso, que es la principal inervación de toda esta parte de la cavidad pélvica. Y ahora vienen los órganos reproductores internos a cargo de mi compañero.
Bueno, comenzaremos hablando sobre el útero. Ya vemos que el útero se encuentra dentro de la cavidad pélvica y este va a tener una forma de pera. Va a estar constituido por dos partes principales, el cuerpo y el cuello uterino. Estos dos se van a encontrar unidos por una estructura que es el istmo, mientras que el cuerpo uterino en su parte superior va a tener el fondo del útero que va a tener una forma convexa. Bueno, en la parte importante de aquí es conocer que el cuerpo del útero va a tener varias estructuras importantes, principalmente en la parte superolateral, como son, por ejemplo, el cuerno uterino, que va a ser el que, de donde va a emergir las trompas de falopio. También podemos encontrar el ligamento redondo y el ligamento ovárico. Si pueden ver la imagen de abajo, la del medio, es una imagen lateral y con la letra A se está haciendo referencia a lo que es el cuerno ovárico. Con la letra B se hace referencia a el ligamento redondo y con la letra C, que es el ligamento ovárico. Bueno, las paredes musculares del útero van a ser tres principalmente: perimetrio, miometrio y el endometrio. Hay que saber reconocer que el miometrio va a ser la principal pared muscular del útero, pero es el endometrio el que se va a dividir en dos capas, la capa funcional y la capa basal. La capa funcional va a ser aquella que se va a desprender durante la menstruación y la capa basal va a tener la función de regenerar a la capa del endometrio funcional. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos sobre los ligamentos que están relacionados con el útero. Tenemos varios ligamentos, entre los principales están el redondo, el ancho, el cardinal y el uterosacro. En esta parte tenemos que reconocer que los principales ligamentos que van a proporcionar un soporte uterino van a ser los ligamentos cardinal y uterosacro, y no el redondo y el ancho. Entonces, si nos preguntan cuáles son los que proporcionan aquel soporte al útero, la respuesta debe ser cardinal y uterosacro. Otra cosa importante que hay que saber es que durante el embarazo va a existir hipertrofia de todos estos ligamentos, lo que va a dar como consecuencia una mayor longitud y un mayor diámetro de cada uno de estos. En la imagen de la derecha pueden ver la ubicación, igual está en el libro, de cada uno de los ligamentos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a tener a lo que es la irrigación de la pelvis, principalmente de la parte uterina. Esta irrigación va a ser dada principalmente por la arteria uterina y la arteria ovárica, que bueno, ya nos explicaron por ahí de qué arterias emergen. Por ejemplo, la ilíaca interna va a dar a la uterina y esta va a ingresar en la base del ligamento ancho que está en la parte de la imagen, abajo a la derecha o a la izquierda. Va a ingresar por el ligamento ancho y se va a dirigir en el sentido medial al útero. Bueno, de ahí la uterina va a dar a dos ramas, una cervicovaginal, que se va a encargar de irrigar el cuello uterino inferior y la parte superior de la vagina, mientras que su rama principal de la uterina se va a encargar de irrigar la parte superior del cuello uterino y el cuerpo del útero. Al igual que en los ligamentos, en la vascularización, ya sea en las venas o en las arterias, va a haber una hipertrofia durante el embarazo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablaremos sobre la parte de la inervación. La inervación visceral pélvica va a ser predominantemente autónoma. Esto quiere decir que va a tener tanto sus dos partes, la simpática y la parasimpática. La simpática va a formar lo que es el plexo hipogástrico superior, que va a ir de T10 a L2, y estos van a formar lo que son los nervios hipogástricos. En la imagen está marcado, no sé si logran identificarlo, está marcado del lado izquierdo, ahí está el nombre. Mientras que en la parte parasimpática va a ir de S2 a S4 y van a terminar formando los nervios esplánicos pélvicos. Lo importante aquí es que estos dos nervios, tanto el nervio hipogástrico como los nervios esplánicos pélvicos, van a combinarse para dar lugar a lo que es el plexo hipogástrico inferior, que igual está mostrado en la imagen, en la parte un poco más a la derecha y abajo. Este plexo hipogástrico inferior
Luego se va a volver a dividir en 3 otros plexos, que van a ser conocidos como el plexo vesical, el plexo uterovaginal y el plexo rectal medio. Bueno, y cada uno de estos plexos pues va a inervar a las mismas estructuras que tienen ese nombre. Ahí se puede ver en la imagen, en la parte inferior derecha, cómo el plexo hipogástrico inferior se va a dividir en el plexo vesical, en el uterovaginal y en el rectal medio. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre los ovarios y las trompas de falopio. Es una parte muy resumida porque luego se va a volver a ver más adelante. Bueno, las trompas... Vamos a dejarla acá. Ya voy a comenzar mi consulta. Este tema nos va a llevar varias clases porque es un tema bastante largo. ¿Sale? De lo que vimos, realmente no vamos a preguntar mucho anatomía en el examen, más que nada un recordatorio. Se supone que ya vieron anatomía en primero. Entonces van a venir algunas cosas muy sencillas. Lo que sí necesito que lean muy bien, porque eso sí nos importa un montón, es el piso pélvico. ¿De acuerdo? Como lo mencionó los compañeros, el piso pélvico hay varios músculos ahí involucrados, tienen estructuras, disposiciones especiales. El más importante pues es el elevador del ano, ¿no? Que está compuesto por 3 músculos, el puborectal, pubococcigio y el iliococcigio. Lo que tiene este músculo es que forma un esfínter alrededor de la vagina, y su importancia en obstetricia es que es uno de los principales obstáculos que tiene que vencer la cabeza durante el paso en el canal del parto. Este músculo ofrece mucha resistencia, sobre todo en aquellas mujercitas que es su primer bebé, y se va debilitando mientras más partos haya, más débil queda el músculo, y esto es lo que ocasiona que las mujeres que son multíparas habitualmente tengan distopias genitales, ya sea un prolapso rectal o un cistocele, incluso el descenso del útero, que es el prolapso uterino. Y eso es meramente por el debilitamiento del músculo elevador del ano. Entonces, échenle una leída si quieren. Cuando termine la siguiente clase hacen preguntas. Pero vamos a dejarla acá, ya van a dar las 9, ya voy a empezar mi consulta. Nos vemos el martes. Sale, nada más, por favor, unos 15, 20 minutitos antes, si pueden, que me recuerden la clase. ¿Alguna duda o alguna pregunta que tenga hoy? De mi parte no, doctor. No, doctor. No, yo creo que no. Vamos a centrarnos en prácticamente lo que son los órganos reproductores. Todo está bien, otra vez es un repaso, pero vamos a centrarnos en los órganos reproductores. Lo que más me interesa es que aprendan sobre vagina, útero, cuello, trompas, ovarios y piso pélvico. ¿Ok? Eso es lo más importante. La disposición anatómica que tienen estos órganos puede hacer que sean propensos a sufrir lesiones, ya sea en los nacimientos por cesárea o en los nacimientos vaginales. Entonces sí es importante saber un poquito de la disposición y la anatomía propia de la mujer. ¿Ok? Entonces, si Dios lo permite, niños, nos vemos el martes. ¿De acuerdo? Que tengan bonito fin de semana. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.